Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Hemos venido una vez hace muchos años, hace muchísimo, era diferente, ahora se han perfeccionado, damos gracias a Dios por esa perfección, por esa gracia. Los chicos han crecido y están todos ministrando, y eso es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios para poder estar ministrando lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En este día sea tu palabra, sea tu presencia, sea tu gracia, sea tu poder, ministrando las vidas, los corazones. Tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. Padre, que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, su entendimiento, su mente, su corazón, su cuerpo, Padre, y salgan llenos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Señor, nos vestimos de la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Ceñimos los lomos con la verdad, con el apresto del Evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu. Que la palabra de Dios en este día corra como río la palabra, y todo lo que impide, Padre, ahora es atado, amarrado y echado fuera a cárceles espirituales del mal. Amén, amén y amén. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Tome su asiento. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Un pasaje muy conocido, una historia muy conocida, que está en Jueces. Primero vamos a leer, antes de Jueces, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. El tema de hoy que Dios me ha dado para poder compartir es: David traslada el arca. Pero no es el mensaje central, sino el mensaje central, el título del mensaje central son los levitas. ¿Quiénes son los levitas en el pueblo de Israel? La palabra de Dios nos cuenta que a Moisés se le mandó a que apartase a la tribu de Leví para que puedan estar ministrando en el templo. Y no tan solo ministrando en el templo, sino también viviendo de los diezmos, de las ofrendas, y santificando y entrando al lugar santísimo. ¿Está bien? La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Josué, después de Moisés, que estableció a los levitas de la tribu de Leví, Josué repartió las tierras y a los levitas no le tocaba ninguna heredad. O sea, no tenían tierra. Entonces, ¿qué pasaba con los levitas? Dice que fueron repartidos en 46 lugares, no tenían tierra, pero tenían el lugar y la autoridad para que ellos sigan ministrando en aquel lugar las cosas del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, esa es la introducción. Capítulo 13, versículo 1, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de los millares y las centenas, con todos los jefes, y dijo David
a toda la asamblea de Israel, si os pareciere bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Me podés leerlo vos? Que no, capítulo 13. Fuerte, a ver. O vení acá un cachito. ¿Puede venir acá? Sí, gloria a Dios. Así tomas el micrófono. Gloria a Dios. Cuenta la palabra de Dios del traslado del arca de Kiriot Jearim. A ver, vamos. No está prendido. Ahí está. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo a toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa pasaría bien a todo el pueblo. Siga. David intenta traer el arca. 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sión de Egipto hasta la entrada de Amán, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bará de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, cimbales y trompetas. Siga. Pero cuando llegaron, Pero cuando llegaron a la era de Quirón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar que es Usa hasta ahora. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 6 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. bien, la palabra de Dios nos cuenta que tenía que ser trasladada el arca de Kiriat Jearim hasta el lugar en donde David estaba, hasta la casa de David. Ya hacía 20 años que el arca no estaba en el lugar que tenía que estar. ¿Por qué no estaba en el lugar que tenía que estar el arca? Cuenta la palabra de Dios que Fines y los 2 hijos de Eli perdieron el arca del pacto, los filisteos se la arrebataron y en ese momento estos 2 hijos murieron en la guerra. Y habían pasado 20 años y había pasado David
su infancia, había pasado el tiempo de Samuel, había pasado el tiempo de Saúl, había pasado el tiempo de la persecución de David, y ahora David era rey en Israel. Entonces, como era rey en Israel, tenía que ordenar el culto, tenía que ordenar las 12 tribus de Israel. Entonces, él ordena esto, y lo primero que hace, dice que junta a todos los capitanes y a todos los porteros, a todos los guerreros, y le pide consejo, ¿cómo vamos a llevar el arca? Y fueron y la llevaron sin estar leyendo los libros de memoria, y dice que Pérez Usa se tropezó el arca, y Pérez Usa la quiso agarrar, la quiso cuidar, la quiso que no se caiga, que no se estropee. Y dice que cuando tocó el arca, Pérez Usa, dice que Dios se enojó con él y lo mató. Entonces David estuvo quebrantado, estuvo entristecido, y empezó a decir, ¿cómo voy a hacer para trasladar el arca del pacto del Señor? Ahora, ¿qué era el arca del pacto del Señor? Dice la palabra de Dios que el arca del pacto simbolizaba la ley, tenía la vara de almendro, tenía los querubines a los costados, y era la presencia de Dios para el pueblo del Señor. ¿Qué era eso? La victoria. ¿Qué era eso? Que Dios estaba con ellos y iba delante de ellos. Pero no era de cualquier manera que David, siendo rey, tenía que trasladar el arca. Entonces dice que la dejó en la casa de Obededón. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Obededón? Dice 3 meses. Y en esos 3 meses, imagínese, si usted tiene el arca del pacto en su casa y la toca, y al tocar se muere, y la dejan en su casa ese arca, ¿qué va a hacer usted? Sabiendo que el otro se murió por tocar indignamente el arca del pacto, sabiendo que no estaba permitido para cualquier persona estar ministrando la gloria, la presencia, la unción, el poder de Dios. Entonces Obededón vio eso y tuvo temor de Dios. Entonces, en el temor de Dios, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor reverente. Y ese temor reverente hace que Obededón sea bendecido, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Y saben qué pasó en esos 3 meses? El Señor lo bendijo con hijos. Y no solamente lo bendijo con hijos, sino que también lo puso a servir a cada uno de sus hijos, y también a Obededón, para que ellos estén ministrando también en el templo del Señor, para que ellos sean porteros, para que ellos sean obreros del Señor, para que ellos ministren la presencia de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Cuando David entendió cómo tenía que trasladar el arca, dice que tenía que trasladar el arca, y los que apoyaban sobre los hombros el arca era la tribu de Leví. No era cualquiera que podía tocar el arca. No era cualquiera que podía estar predicando. No era cualquiera que podía estar cantando una canción. No era cualquiera que tocaba la trompeta y se destruían los muros de Jericó. Eran los levitas, los escogidos desde antes de la fundación del mundo para poder estar dando victoria al pueblo de Israel. Y aquellos que tienen en poco la presencia del Señor, o que no saben, bueno, el Señor les muestra, pero aquellos que tienen en poco, como Omni y Fines, en el medio de la batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus, potestades y huestes de maldad. Entonces, si nosotros no estamos preparados y queremos estar
ministrando las cosas santas, va a pasar lo mismo que le pasó a Perezusa. Y aún más, si el rey era David en aquel tiempo, el rey se equivocó, pero reconoció que se equivocó. Entonces tuvo temor reverente. ¿Y qué hizo? Entonces dijo, no puede ser. Como nosotros meditamos, como somos ministros y predicamos el evangelio y le decimos, bueno, yo quiero que crezca, yo quiero que sienta la presencia de Dios, yo quiero que esté lleno de la presencia, yo quiero que cuando tú hables, entonces la unción de Dios, el poder de Dios, traiga convicción de pecado a los que te estén escuchando. Pero está bien el querer, pero el crecimiento y el llamado no es del hombre, es de Dios. Entonces David entendió que eran los levitas que tenían que cargar el arca, consagrar su vida, santificar su vida y poder servir en cada una de las ciudades en donde los dejaron para que puedan estar bendiciendo y para que el sacerdote pueda estar entrando al lugar santísimo y todas las tribus de Israel cuando hacían culto podían tener ese perdón de pecado por el sacerdocio. ¿Entiende? Gloria a Dios. Cuando David se ordenó, nosotros nos equivocamos muchas veces y quisimos hacer crecer apresuradamente porque necesitamos un músico, necesitamos un predicador, necesitamos un intercesor y lo que hicimos acelerar y no duraron mucho, 3 meses, 1 año y se quedaron atrás y se murieron espiritualmente y se quedaron atrás y cuando se mueren espiritualmente dice la palabra de Dios que el postrer estado es peor que el primero. 7 espíritus peores entran dentro de esa persona y luego, si esa persona no es sincera, si no deja los pecados que tiene que dejar, entonces lo vas a ver como ves por las redes sociales. Muchos teólogos y están caminando por las calles. ¿Sabe por qué es eso? Porque la palabra de sabiduría no es la humana, sino que la palabra de Dios es sabiduría de lo alto. Y esa trae consagración, esa trae santidad, esa trae temor de Dios y unción y un peso mucho mayor de gloria. Pero no es por nuestra fuerza, porque a veces nosotros queremos. Y el que anhela obispado dice, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa y que tenga a su hijo en sujeción y que tenga buen crédito de los de afuera. ¿Y quién es ese que tiene buen crédito de los de afuera? ¿Quién es ese? Ese es el que es guiado por el Espíritu de Dios. La apertura decía que nosotros somos templo, que la gloria de Dios se había apartado. Acá también no era la gloria, sino que era la presencia de Dios se había apartado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo diferente. Pero como David, que era el rey, que ahora implica a los responsables, los pastores, los ministros, que cuando nos equivocamos, oramos a Dios, nos arrodillamos y le pedimos para que Dios tenga misericordia, entonces empezamos de nuevo y esta situación hizo que el pueblo de Israel dice, vio esa canción que dice, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me haré más vil por causa de Jehová. Cuando la presencia de Dios está, cuando el poder de Dios está, cuando la gracia de Dios está, entonces se puede hacer todo eso. Pero dice que Milcat, la hija de Saúl, la miró, o de Samuel la miró de lejos, de Saúl, la miró de lejos, lo miró de lejos a David y dijo,
te estás comportando vilmente. Sabe que cuando usted trabaja para el Señor, como hombre de Dios, como mujer de Dios, y hay almas que se están salvando, y la presencia de Dios va con usted, y hay personas que siguen, porque no siguen a usted, sino siguen la unción de Dios. Entonces va a haber mucho que cuestionen la forma, va a haber mucho que cuestionen tu palabra, tus acciones, pero el que acusa se llama Satanás, el diablo, pero no tiene arte ni parte. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Dile un aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Dios, 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 bendito sea tu presencia divina ministrando. Dice la palabra de Dios que después de esto se alegraron, ministraron y todos se opusieron, pero Dios no le dio solamente el reinado, Dios no le dio solamente la victoria en ese momento, sino que Dios también le dio la quietud sobre todos sus enemigos. Dice que los valientes de David y David, dice que en donde ellos llegaban se sujetaban, en donde ellos llegaban le rendían un temor también, porque cuando está la presencia de Dios, la persona, el hombre de Dios, mira tus ojos, mira tu porte y ve más allá de lo que ven los ojos naturales, sino que ve lo espiritual, ve las cosas que el Señor le revela y te da un consejo certero, no para muerte, sino para vida. Te da un consejo en donde la carne se manifiesta, pero el espíritu se sujeta. Ahora estos se querían manifestar, pero sabía que el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios. Sabía que el pueblo de Israel estaba respaldado por el Señor. Entonces se tenían que someter, tenían que obedecer, tenían que hacer la voluntad de Dios. Y pasó el tiempo de la destrucción, pasó el tiempo de la equivocación y ahora venía el tiempo de la bendición, el tiempo del reinado. Y sabe que hasta David quiso hacer mucho más. Habló con el Señor y quería hacer el templo de Dios. Y el Señor le dijo: tú eres varón de guerra, no vas a hacer el templo, pero va a haber descendencia tuya que va a estar haciendo el templo. Y ese fue Salomón. Bueno, redondeando esto, cuando está el rey guiado de parte de Dios, la iglesia se sujeta, la iglesia se somete, la iglesia crece, tiene al enemigo pisado debajo de los pies y hay bendición, hay salvación, hay sanidad, hay nuevas hermanos y los departamentos crecen. Gloria a Dios. Ahora vamos a la similitud de cuando no hay rey. Vamos a la similitud de cuando un levita, recuerde quién era el levita. El levita era separado, era de la tribu de Leví y estaba escogido para poder estar sirviendo al templo y sirviendo a los demás. Abrimos nuestra Biblia en Jueces. Sepa que el libro, Jueces 19, sepa que el libro de los jueces dice que el pueblo de Israel desobedeció a Dios y que quería rey como todas las naciones. Y entonces Samuel lloraba porque le hablaba y le predicaba al pueblo de Israel. Y como decía el pastor, no le entraba bala. ¿Qué pasaba entonces? Le dijo el Señor a Samuel: hace caso a lo que te dice el pueblo, porque el pueblo no te ha desechado a ti, sino a mí me ha desechado. Entonces a partir de ahí tuvieron
rey como todos los otros pueblos y decayeron, estaban haciendo lo malo, todos hacían lo que bien les parecía. Y había uno que era levita. Y mire lo que hizo el levita. No veo nada. 19:1-2. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Hasta ahí nomás, pues si no vamos a leer todo, pero le vamos a contar la historia. Este era levita. Este había agarrado una concubina. Este estaba haciendo lo que bien le parecía. Cuando nosotros, por más que seamos escogidos del Señor, por más que tengamos la unción, el poder, la gracia, los dones, y no nos sometemos a la voz de Dios, hacemos lo que bien nos parece, entonces la palabra de Dios dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Así más alto es mi pensamiento y mucho más alto es mi camino, dice el Señor. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y ya de movida, dice que agarró una concubina, y cuando las cosas no es de Dios, siempre empiezan mal y terminan peor. Terminan peor. Dice que esta concubina se fue a la casa de su padre y este pensaba que la iba a convencer, y tratándola amorosamente iba a doblegar lo que estaba sentenciado de parte de Dios para esta situación. Que esta situación no solamente llevó mortandad a esta persona, sino también llevó mortandad al pueblo de Benjamín y llevó mortandad a Israel. Y Benjamín era el hijo más pequeño de José, e Israel era uno de los hijos de Jacob, de la tribu. Eran hermanos, eran parientes, eran vecinos. Habían sido repartidos las tierras, pero este dice que moraba en aquel lugar y dice que fue hasta la casa de su suegro y su suegro lo quiso complacer. Cuando hay un llamado de parte de Dios y vos estás desobedeciendo la voz de Dios, la persona te va a querer manipular, la persona te va a querer influenciar, y si vos no estás con los ojos abiertos, si vos estás en la carne, entonces esa manipulación te va a llevar a la muerte, te va a llevar al desastre, te va a llevar a la tristeza, te va a llevar a que no glorifiques el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que le dijo el primer día: quédate acá, no te vayas. El segundo día: quédate acá, no te vayas. El tercer día: quédate acá, no te vayas. El cuarto día. Y me hace acordar cuando nosotros empezamos un jueves y terminamos el domingo. Y estábamos solos porque nadie quería estar con nosotros. Porque cuando vienen los vicios, vienen todas las cosas, a lo primero todos los amigos están al lado tuyo. Pero después los demonios que te incorporan, y la desobediencia trae muerte, trae pelea, trae discordia, trae contienda, y hay algunos que salen, se van corriendo. ¿Por qué? Porque el Señor los cubre también. Y te encontrás solo en el desierto, en la muerte. Dice que estaban cruzando por una plaza y era la noche. Y dice que había un anciano que era del monte de Efraín, dice, y estaba pasando por ese lugar, y él tenía que ir de Belén a Judá.
y cruzó y lo vio ahí y se venía a mi casa. ¿Sabe que cuando hay pecado y el pecado no es eliminado, por más que nosotros queramos ser más buenos que Dios, la influencia espiritual no va a solamente traer mortandad a la persona, sino cuando vos traes a la persona y no tenés autoridad y la traes a tu casa, va a traer destrucción dentro de tu familia, va a traer destrucción dentro de tu hogar, va a traer destrucción en tu vida espiritual. Y este viejito le quiso ayudar y lo llevó para su casa. Y dice que los moradores de aquella ciudad, dice que vieron a esta pareja y no querían solamente la mujer, sino querían al varón de Dios. Querían al que tenía la unción. Querían al que era llamado por el Señor. ¿Sabe que vas a ser tentado? Pero no vas a ser tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de tu propia concupiscencia sos seducido, atraído y das a luz el pecado. Pero, ¿saben qué? La presencia de Dios, aunque vos estés en la carne, te va a librar de la muerte. ¿Cuántas balas te pasaron por al lado y el Señor puso su mano? ¿Cuántas veces te peleaste y tendrías que ser achado y cortada la cabeza, pero el Señor puso su mano para que te puedas arrepentir? Y en ese momento el viejito que trajo a esta pareja a su casa salió a la puerta con aquellos varones y le dijo: mirá, tiene la concubina y tengo yo a mi hija que es virgen, que es pura, que es santa, te la doy, pero no toques al ungido del Señor. Entonces se la dieron a la virgen, se la dieron a aquella que estaba apartada para Dios, se la dieron a la concubina, que era la que seducía, la que había también ya fornicado, no con el marido, sino que ya había pecado. Y dice que estuvieron desde la noche hasta la mañana. Cuando él se despertó, vio a su concubina y le preguntó y le habló, y dice que la concubina no habló palabra. Estaba muerta. Se murió. Terrible. Se murió la concubina por causa de su pecado. La palabra de Dios dice que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Debemos crucificar la carne con sus delitos y pecados. El Señor, el Espíritu Santo, te da poder, te da autoridad, te da dominio propio, te puede hacer vencedor. Pero si le da lugar a la carne, y si sos tentado por la carne, vas a volver al lodo. Vas a volver como el perro al vómito y la chancha lavada a revolcarse en el estiércol. ¿Qué pasó? Parecía que estaba todo bien porque tenía dones, porque había sido llamado, pero estaba por acontecer algo mucho peor, porque había desobedecido al Rey, había desobedecido a Jesús, había desobedecido, no había rey, estaban los jueces en aquel momento, y la justicia del hombre es como trapo de inmundicia para el Señor. Y cuando él vio, se fue, y no tuvo la mejor idea, que no solamente vio cuando nosotros estábamos en el mundo y alguno nos mojaba la oreja y nos sacudía 2, 3 golpazos y veníamos así. Entonces íbamos a todos nuestros amigos y vamos para el barrio del otro lado y vamos a romper todo. Bueno, así hizo este varón de Dios que está en desobediencia. ¿Por qué? Porque no solamente el pecado lo mató a él, sino que dice que juntó a las 12 tribus y pidió consejo. ¿Saben que hay personas que vienen a pedir consejo, pero no quieren recibir el consejo de la palabra de Dios? Quieren recibir y escuchar lo que ellos quieren. Quiere que le apruebes el pecado. Quiere que le digas sí, así está bien.
te va a traer muerte, te va a traer destrucción, te vas a ir al infierno si seguís pecando. Santo es el Señor. Dice que cortó a su concubina en 12 partes y mandó esas 12 partes a cada uno de los lugares. ¿Se acuerdan de eso que hicieron empanada con la cabeza de los presos? Bueno, algo parecido. Tremenda. La maldad trae más maldad. La muerte trae destrucción. El pecado no juega. Quiere matarte, destruirte. No es porque seas levita, no es porque seas llamado, es porque tenés que estar en la voluntad de Dios. Y a su nombre. Santo es el Señor. Y no es que la carne cochina no te quiera hacer pecar, porque el que dice que no es seducido, que no es tentado y que no pensó alguna vez en pecar, miente. Vio Jesús que le dijo, dice, esta mujer fue encontrada en el momento mismo de hacer el adulterio. ¿Tú qué dices según la ley de Moisés? ¿Tiene que ser apedreada? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie pudo arrojar la piedra. Pero no solamente quedó en eso, sino que le dijo, el que codicia a la mujer de su prójimo en su mente ya está pecando. ¿Vio cómo tenemos que crucificar la carne? ¿Vio cómo tenemos que mirar para otro lado? ¿Vio cómo tenemos que arrodillarnos para hacer la voluntad de Dios? Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, no sean que vengan los días malos y no tenga de ello contentamiento. El Señor te dice que en la juventud sirvas a Dios. Cuando tienes fuerza, cuando tienes dones, cuando tienes talento, cuando tienes gracia de Dios, tienes que servir a Dios con toda autoridad, con toda gracia, con toda disposición, porque vienen días malos. Porque vienen días en que nos ponemos viejitos y queremos hacer lo que hacíamos antes y ya no lo podemos hacer. Y vivimos del pasado. Y vivimos de las campañas que hicimos. Y vivimos de aquellas prédicas que hicimos en la calle. Y vivimos de ilusión. Entonces, joven, en este tiempo, obedece la voluntad de Dios. Todos los que estamos acá somos levitas, somos separados, somos apartados. Si tú has llegado a este lugar es porque el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo y te abrió el entendimiento para que estés acá, pero no para que estés sentado y recibiendo y engordando. ¿Vio que pasó la fiesta? El año nuevo. Y a los engordados, ¿qué le hicieron? Los cortaron y se lo comieron. Bueno, si seguís engordando con la palabra de Dios y no hace nada, Satanás te va a comer porque estás gordito. Y a su nombre, gloria a Dios. Santo es el Señor. Vemos por la palabra de Dios que que pensó hacer lo bueno, hizo lo malo. No solamente su pecado le trajo muerte a él, sino que trajo muerte a su concubina, y no solamente a su concubina, porque entre hermanos se pelearon más de 10 veces. Y saben que los de Benjamín fueron aniquilados. ¿Y qué era lo que aniquilaron? Las mujeres. Porque si aniquilan las mujeres, no pueden tener hijos. ¿Se acuerdan la guerra de la Triple Alianza en Paraguay? Que quedaron muchas mujeres y pocos hombres. Y por eso los paraguayos tienen muchas mujeres. Y tienen esa excusa para poder pecar. Bueno, el que peca es de la misma manera. Tiene esa excusa para poder pecar. ¿Y qué dice? No es mi culpa. Es la culpa de la mujer que me diste. No es mi culpa.
es la culpa del pastor que no me sabe tratar, no me sabe ministrar, está diciéndome siempre las cosas malas y no me dice las cosas buenas. Toma el consejo del Rey, toma el consejo del Espíritu Santo, toma el consejo del hombre de Dios, de la mujer de Dios, para que puedas tener vida y vida en abundancia, para que tu llamado sea fructífero, para que puedas crecer en la gracia, para que puedas estar anhelando un ministerio. Hay hombres que están marcados con un ministerio y están, como decía la pose, cusí, con un pie de este lado y con otro pie del otro lado. Están, pero hoy el Señor te avisa, hoy el Señor te dice, hoy te está hablando, hacé como hizo Obed-Edom. Cuando supo que entró a este lugar el arca del Señor, tuvo temor reverente. Y así tu familia va a ser bendecida. Así tus hijos van a ser llamados al ministerio. Así cuando tú partas de esta tierra, va a haber un templo y van a predicar la palabra de Dios. Porque vos hiciste bien los deberes. No hagas como hizo este que fue llamado y que era un levita, e hizo como a él le parecía. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Y estos de Israel, cuenta la palabra de Dios, que el Señor en medio del pecado, que el Señor en medio de la destrucción, que el Señor en medio de la muerte, a estos que pecaron, lo hizo entrar en sí. Y le dijo, no podemos aniquilar una tribu de nuestros hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ellos tomen mujeres y se puedan procrear. Entraron en sí. Es esta noche para que entres en sí. La gracia que está depositada en ti es una unción preciosa que requiere temor, reverencia, santidad. En donde tú te mueves hay ángeles que están acompañándote. Cuando tú hablas hay personas que están recibiendo y Satanás está enojado, quiere destruirte, pero hay una cobertura del Señor. Es por eso que te habla el Señor en este día, que no es juego, que las decisiones que tienes que tomar son decisiones que tienes que consultar con el Señor, que tienes que consultar con el efod, que tienes que consultar en tu aposento, que tienes que consultar con hombres sabios, que tienes que consultar con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es el pastor. Pero no solamente seas oidor olvidadizo, sino sea hacedor del consejo que tu pastor te está dando. Sea hacedor del consejo que tu sierva te está dando. Tenga temor tu corazón, porque cuando tú cantas, porque cuando tú predicas, porque cuando tú impartes un tratado, hay vida, hay bendición, hay poder de Dios. Aquellos que Dios le habló, pase aquí adelante, vamos a ministrar con el permiso del siervo. Pase aquí adelante, Dios quiere ministrar su vida. Aquellos que son llamados, aquellos que están trabajando en el área de evangelismo. Mire que cuando nosotros íbamos a evangelizar decíamos, yo le tengo el micrófono nada más. Y cuando le tenía el micrófono temblaban mis piernas. ¿Y saben por qué temblaban mis piernas? Por causa de la unción que tenía el hombre de Dios que estaba predicando. Porque había una guerra espiritual y el Señor me estaba preparando. Así también el Señor te está preparando. El Señor pone palabra sobre tu boca. Gloria a Dios. Padre, hemos predicado tu palabra.
hemos, Señor, visto la casa de Ebetedón, Padre amado, que fue bendecida. Hemos visto también que cuando el rey se equivocó, Señor, se arrepintió y tú le diste la victoria. Pero también hemos visto aquellos que no recibieron el consejo y no solamente trajeron destrucción y mortandad para ellos, sino también para todas las familias que estaban. Entró la división, la contienda y la muerte. Ahora, Señor, atamos todo principado, atamos toda potestad, atamos toda legión en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para poder estar ministrando. Padre, haya temor reverente sobre las vidas. Padre, la unción recorra, Señor. Llena los cántaros con el Espíritu Santo. Bautiza a aquellos, Señor, que no están bautizados todavía en el fuego del poder del Espíritu Santo. Oh, autoridad de Dios, poder de Dios, gracia de Dios sobre sus vidas.